Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este sábado 12 de diciembre del año 2020, en el que a manera de fórum, vamos a presentar qué es lo que pasa con las vacunas de COVID en México. Y para eso me voy a permitir dar una pequeña introducción. Mayor del 30%. Y bueno, creo que ya se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, el tema de este foro es vacunación para la pandemia por COVID-19 en México. Y pues ya de todos es conocido lo que ha provocado esta pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, como la conocemos, y que cumpliendo un año de edad, pues los laboratorios rápidamente están buscando la posible solución a esto, produciendo una vacuna. Entendiendo lo que es México y su complejidad, no solo de sus habitantes, sino de su infraestructura de salud, su educación en salud, la promoción de la salud, los presupuestos que se tienen, pues es un gran reto. Y sin embargo, las Naciones Unidas y varios países pues han intentado, con laboratorios muy poderosos, iniciar y hacer real el que se haga preparación de vacunas para aplicaciones masivas. De esta manera, pues tenemos básicamente 4, o sea, la de Pfizer, la de CanSino, la de COVAX y la de AstraZeneca. Por supuesto que hay más en diferentes fases de investigación, pero pareciera ser que estas son las más adelantadas. Cuando yo estaba haciendo esta presentación, resultó que estaba pendiente la aceptación de la Asociación Federal de Estados Unidos para la vacuna Pfizer, y pues rápidamente el día de ayer en la noche ya la COFEPRIS anunció de que se había autorizado la vacuna de Pfizer en México. Entonces me gustaría presentarles la opinión de una discusión que tuvieron las personas en España encargadas de evaluar las eficacias de las vacunas, entre ellas la doctora Alfonso Lora Espinosa, que ha tenido participaciones con nosotros en la Academia y en Médicos Unidos, y estas son sus reflexiones. Hola amigos, paso a comentaros los 2 artículos que habéis enviado sobre las vacunas, sobre los que se hace la aprobación de la de Oxford y el segundo documento que ya tenemos publicado de la de Pfizer. Me gustaría que debatiéramos un poco, a ver qué os parece a vosotros. Me llama la atención el documento de la vacuna de Oxford. Lo veo como un poco a la defensiva, ¿no? Como diciendo, ¿qué nos exigen las autoridades sanitarias? Pues que tenga una eficacia mayor del 50% o al menos el 50%, con un umbral mínimo del intervalo de confianza mayor del 30%, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eso lo cumplimos. Es un poco, yo lo veo como defendiéndose de que su vacuna sale al mercado con menor seguridad demostrada que la de las otras vacunas, ¿no? Y entonces, claro, ellos dicen, como va a haber que vacunar a mucha gente y no va a haber vacunas de las que están demostrando una eficacia superior al 90% para todo el mundo, pues bueno, la nuestra pues es como bastante buena a pesar de todo, ¿no? Fijaros que me llama mucho la atención lo que se ha debatido tanto, bueno, se ha debatido, pero tenemos muy pocas explicaciones científicas claras, ¿no? De que esta vacuna de Oxford en el estudio este dice que la han experimentado en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, pero en realidad el estudio, que son 11.636 pacientes, 5.807 con la vacuna y 5.829 controles a lo que se le pone la vacuna del meningococo, ACWY, que bueno, me parece muy buena idea, porque así por lo menos el control no ha perdido la ocasión de vacunarse de algo importante, ¿no?
pero bien es sabido que la vacuna esta meningocócica da también bastantes efectos secundarios, con lo cual, bueno, quizá minimiza comparativamente los efectos de la vacuna de Oxford, ¿no? Como os comentaba, ellos dicen que su vacuna es eficaz en todos los grupos en un 70% de los casos, cuando se administra dosis estándar en la primera dosis y dosis estándar en la segunda dosis. En cambio, cuando se administra en la primera dosis una dosis baja, la mitad de la dosis, y en la segunda dosis una dosis estándar, demuestran un 90% de eficacia. Pero lo que no comentan, y a mí me llama la atención, es que en ese grupo de baja dosis, de una primera dosis a menor dosis, solo entran pacientes de 18 a 55 años, cuando el resto de los grupos que demuestran menos eficacia con dosis estándar incluyen al menos un 20% de pacientes mayores de 55 años. Si os fijáis, el grupo de Reino Unido con baja dosis en la primera dosis incluye sobre todo a mujeres blancas menores de 55 años, que por tanto son candidatas a tener menos riesgo. No sé si por eso en ese grupo la eficacia se demuestra mayor, o simplemente son sesgos o factores de confusión que no tienen nada que ver, pero bueno, a la luz de lo que publican, pues hay que ser un poco escéptica. Me llama también la atención que solo estudian comorbilidad con problemas cardiovasculares, respiratorios y diabetes. No estudian un montón de cosas, ¿no? Para luego recomendar la vacuna a todo el mundo. No estudian inmunodeprimidos, no estudian, bueno, como ya dijimos, como las demás, no estudian embarazados, no estudian niños, no estudian un montón de patologías, pacientes con determinada medicación crónica, etcétera. O sea que el tema de las comorbilidades está muy flaquito, muy endeble. ¿Qué conclusiones saco yo? Pues que es mejor ponerse la baja dosis de primera y la alta dosis de después. No sé si habrá opción a decidir qué dosis nos pondremos, si es que nos toca esta, y que es mejor ponérsela entre la primera y la segunda dosis un intervalo mayor o igual a 6 semanas. Bueno, dicen que tiene una inmunidad, que ya aparece inmunidad al menos 14 días después de la segunda dosis, disminuyéndose la hospitalización en estos pacientes, y que el COVID severo no se produjo a partir de 21 días de la primera dosis, no se produjeron casos de COVID severo. Bueno, han reportado 3 casos de mielitis transversa en los pacientes vacunados en Brasil, 2 de ellos vacunados y uno en el del grupo control. Parece que uno de los casos de los vacunados sí que tiene relación con la vacuna y los otros pues no están documentados. Bueno, yo creo que sí, que está estudiada, que hay casos que acreditan que ha surtido efecto, pero que me parece un poquito endeble el estudio. No sé qué os parecerá a vosotros. Y en cuanto a la vacuna de Pfizer, el documento que habéis mandado y que ya lo conocíamos, bueno, me parece un estudio un poquito más completo que el que ha publicado la de Oxford. Los pacientes son de edades más diversas. Hay casi un 42% mayores de 55 años, entre ellos un 4.3% mayores de 75. Hay casi todos son blancos, un 83%, pero bueno, hay un 9% afroamericano, un 4% asiático, un poco de cara a poder extrapolar estos datos a otras etnias. Estudian más comorbilidades que la vacuna de Oxford, estudian pacientes hipertensos un 24%, asmáticos un 8%, diabéticos un 8%, algunos obesos, los casos aislados de HIV, hepatitis B y hepatitis C, un 0.6%, un 1% de pacientes con infarto, es decir, estudian un poquito de más comorbilidades que
que la de Oxford. Los estudios se han producido, se han realizado en más países, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Alemania, Sudáfrica, Turquía. Y bueno, en más pacientes, completaron las 2 dosis, 18.555 vacunados y 18.533 controles. ¿Qué me llama la atención? Pues que la eficacia que demuestran es mejor en menores de 55 años, de un 95.6%, frente a los mayores de 55 años, que la eficacia es de un 93.7%. Y en el grupo de 65 a 74 años, que es en el que estamos la mayoría de nosotros, pues la eficacia es de un 92.9%. Por supuesto, buenísima, pero bueno, es un poquito menor que en los más jóvenes. Que ha demostrado eficacia en prevenir casos severos de COVID con un porcentaje de un 66%, con lo cual, mira, eso es una muy buenísima noticia. Fijaros que en el momento de la vacunación, la eficacia según el momento de vacunación, después de la primera dosis ya tiene una eficacia de un 82%, entre la primera y segunda dosis en ese periodo un 52,4%, no sé por qué baja tanto, y ya 7 días después de la segunda dosis ya tiene una eficacia de 90,5%, o sea que bastante eficaz. Pero tiene bastantes efectos adversos, no sé si lo habéis comprobado. Dolor persistente en el sitio de inyección que dura incluso más de 7 días, con una proporción alta de un 78%. Más dolor que enrojecimiento e hinchazón. Y luego efectos sistémicos en un 60-70% de los vacunados. Fijaros que fiebre de más de 38 hasta en un 16%, cansancio hasta en un 59% de los casos, de forma moderada hasta en un 33%, cefalea hasta 60% de casos, cefalea moderada hasta un 23% de casos, escalofrío hasta un 35% de casos, vómito un 2%, diarrea un 11%, dolor muscular 37%, de forma moderada hasta en un 20%, dolor articular hasta en un 22%, y todos los efectos adversos son mayores con la segunda dosis que con la primera. Estos efectos adversos han sido menores en los mayores de 55 años, fíjate. Y luego se han reportado 12 casos de apendicitis, pero bueno, que parece que es la proporción esperada en ese periodo de tiempo para ese volumen de población, 8 casos en vacunados y 4 en placebo. Y luego, relacionado claramente con la vacunación, un caso de linfadenopatía, un caso de arritmia ventricular en un paciente que ya tenía cardiopatía previa, y una lesión en el hombro relacionada con la técnica de vacunación. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Porque sí que parece que es eficaz, que va a tener muchos problemas logísticos por la temperatura, porque son los viales multidosis, que eso va a dar pie a muchos errores en la dilución, en otra serie de cosas. Que la pediatría no se ha estudiado, yo soy pediatra, me duele, no se puede poner, en menores de 16 años no hay caso, que no hay datos suficientes para concluir si la vacuna tiene beneficio en individuos previamente infectados, que ya hayan pasado la enfermedad, porque prácticamente no han formado parte del estudio, y tampoco se puede concluir efectividad en pacientes inmunocomprometidos porque la muestra de pacientes HIV era muy pequeña y no había ningún otro paciente inmunocomprometido. Con lo cual, bueno, pues no sé qué pensáis, me gustaría que se generara algún debate, o bueno, a ver si salen los datos de Moderna y de la de Janssen, que parece que también en España se han comprado muchas dosis, a ver si es que tenemos capacidad o posibilidades de elección por cuál nos decidimos. ¿Vale? Bueno, un abrazo. Bueno, y pues con estos datos y con la autorización de la vacuna por parte de COFEPRIS, ya se ha decidido incluso la logística de cómo se va a distribuir y cómo se va a aplicar la vacuna de Pfizer aquí en México. Webinar de la vacuna de Pfizer. ¿Perdón? Webinar. ¿Quieren apagar sus micrófonos porque se está viciando el sonido? Gracias. Y bueno, estas son las estrategias que el gobierno
de México ha dicho cómo va a estar para cubrir a la población con la vacuna. La COFEPRIS autorizó el día de ayer la vacunación con la vacuna de Pfizer. Estamos, me imagino que porque lleguen las primeras dosis. Y estos son los números hasta el día de ayer en México. Tenemos 113,000 defunciones. Tenemos 1,229,000 y una fracción de casos de COVID en las cifras oficiales. Y en esas condiciones se va a iniciar. Algunas reflexiones. ¿Cómo fue la decisión tomada por la COFEPRIS acerca de la vacuna en México? Debe de ser o debe de serse muy cuidadoso con la información en los medios masivos acerca de las expectativas de la vacuna, porque el hecho de que se diga que ya está autorizada la vacuna y que está por llegar y dar fechas de que se van a aplicar, pues en realidad se me hace muy aventurado, más si tomamos en cuenta que esta vacuna necesita temperaturas bastante bajas. ¿Me cargo una racherita? Por favor, ¿pueden apagar su sonido? Porque se está viciando ahí. Entonces, las preguntas obligadas. ¿Estás dispuesto a vacunarte? ¿Vacunarías a tu familia y seres queridos? ¿Qué piensas de todo eso? Y bueno, vamos a dejar las opiniones. Y yo quisiera pedirte, Gloria Huerta, si tú nos podrías dar tu visión de la autorización de esta vacuna y qué es lo que piensas. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Ahorita escuchando a la doctora haciendo el análisis de estos estudios de la vacuna de Oxford y la vacuna de Pfizer, es realmente la historia de la producción de vacunas, ¿no? O sea, realmente todo lo que comenta es algo que ha vivido la carrera de vacunas desde el inicio de la carrera de las vacunas, ¿no? Realmente siempre ha sido todo un reto poder incluir a todos los grupos y poder incluir toda la gama de pacientes que necesitan recibir este producto. Y por supuesto que vendrán productos mejores que otros, ¿no? O sea, eso no tenemos ninguna duda, porque en una carrera de vacunas, pues definitivamente hay diferentes momentos y diferentes tecnologías. Estamos en este momento encontrando varias tecnologías diferentes, ¿no? O sea, Pfizer, Moderna tienen tecnologías que no teníamos historia de estas tecnologías y por eso están siendo tan innovadoras y generan tanta incertidumbre, ¿no? Definitivamente para que una vacuna tenga ya el aval de organizaciones tan importantes como la OMS, como FDA, como COFEPRIS, como EMA en Europa, ¿no? O sea, haciendo esta analogía para cada uno de los diferentes países, es porque ya completaron ciertos estándares de seguridad y calidad que permiten esta vacunación a la población, ¿no? Definitivamente, los estudios fase 4 en toda la historia de la vacuna nos enseñan mucho más que los estudios fase 3, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces incluimos a estos pacientes que no estaban incluidos previamente, sabemos que los inmunocomprometidos nunca van a ser el primer foco en un fase 2, en una fase 3, los niños nunca van a estar en fase 2 y en fase 3, las embarazadas nunca van a estar en fase 2 y en fase 3, y entonces empezamos hasta que estamos en esta fase 4 a entender cómo es esta seguridad en todos los pacientes, ¿no? Entonces, en mi particular punto de vista y conociendo cómo se hacen estos estudios a lo largo de la historia de la vacunación, una vez que estas grandes tomadoras de decisiones de permitir moléculas para aplicación masiva, es porque ya cumplieron las características de calidad y de seguridad suficientes para poder empezar una aplicación masiva. Decía la doctora, ¿cuál vamos a escoger? En mi muy particular punto de vista, en la que salga primero es la que yo voy a escoger, porque la necesitamos, porque es urgente regresar a una normalidad como todos la conocíamos, tanto por la salud como la economía, por la salud psiquiátrica, por millones de razones que estamos viviendo en el mundo.
pues la primera que salga es la primera que yo voy a escoger porque es la primera que voy a tener acceso. Y por supuesto, si voy a tener un 50% de efectividad porque tengo más de 50 años, bueno, pues ya habrá una mejor vacuna que me podré poner más adelante con una efectividad mayor. Y esto es la historia de las vacunas, ¿no? O sea, hay vacunas que son muy efectivas. Influenza, por ejemplo. Influenza es muy efectiva para la población infantil de 2 años a los 50, es muy efectiva. Pero esta misma vacuna es menos efectiva en los menores de 1 año y en los mayores de 60, y entonces necesita adyuvantes, necesita otra tecnología, ¿no? Y no es, eso no es nuevo, o sea, sabemos que después de cierta edad empezamos con inmunosenescencia y necesitamos nuevos productos, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, yo estoy muy, la verdad es que es muy apasionante ver cómo esta carrera de vacunación está trayendo a muchas empresas, a muchas ciencias, a muchas universidades, y lo más importante es que estamos trabajando juntos para tener el producto lo más rápido disponible. Y entonces, lo que debemos de estar tranquilos es que una vez que pasan estos filtros de la FDA, es porque ya se pueden aplicar a la población. Muy bien, muchas gracias, Gloria, muy completo comentario. Roberto, ¿tú quieres opinar? Bueno, después de tantos años de poner vacunas y aplicar vacunas en los niños, ya mucho tiempo ya, al paso del tiempo, pues han salido vacunas nuevas que ya fueron comentadas, y todos los comentarios de la doctora Gloria, pues yo estoy de acuerdo con ella, totalmente de acuerdo con ella. Entonces, al paso del tiempo, uno ve que así se han presentado las vacunas. Una de ellas es la varicela, que cuando se descubrió y se metió al mercado, pues era por congelamiento. Y en esos tiempos de los 70 y tantos, pues era muy difícil mandarla al resto del mundo. Si ahorita es difícil, pues en esos tiempos era más difícil. Afortunadamente después se pudo estabilizar y mandarse al mundo. Y es una vacuna que tiene muy buenos resultados. Primero era una dosis y ya después 2 dosis. Y yo creo que lo mismo va a pasar con esta vacuna, ¿no? Con las vacunas que vayan saliendo, pues se tendrá la experiencia. Y como bien dice la doctora, ¿verdad? Pues ya veremos qué pasa. Al aplicársela, tú mencionas estudios de investigación. Bueno, pues a veces no hace falta. Las muestras están ahí. Por ejemplo, con la vacuna del dengue, la pasada, que la tuvieron que sacar del mercado porque los pacientes se ponían más mal que bien. Entonces la sacaron del mercado. La primera vacuna del rotavirus, que causaba la invaginación intestinal, pues la sacaron del mercado. Y luego, pues afortunadamente, nos mandaron la vacuna del rotavirus a México, y pues tuvo magníficos resultados. Así que nos la regalaron, quién sabe, ¿verdad? Eso le tocó al licenciado Fox. Igual con la del neumococo, precisamente uno de los que se opusieron primero fue el doctor Solórzano, y después dijo, no, pues hay que poner, aunque sea por lo caro que es, hay que poner 2 dosis. Y hasta la actualidad pues siguen poniéndose 2 dosis y les ha ido bien a los niños. Y así me tocó también debutar con la vacuna del hemófilos influenza tipo B, ¿verdad? Que veíamos, ahí me tocó ver muchos niños con meningoencefalitis por esta bacteria. Y bueno, yo creo que, como bien mencionó la doctora, pues la primera que salga me la pongo. Yo también me la pongo. Muchas gracias, Roberto. Yo quisiera preguntarte, Gloria, si estás por ahí. ¿México tiene preparada una logística o se va a tener que preparar? ¿Y qué piensas de que la línea de médicos sea los primeros en vacunarse? Yo creo que es acertada esa decisión. México ya tiene una logística de vacunación. Definitivamente no vamos a tener, independientemente de todas las vacunas que considera México tener dentro de la vacunación masiva, son varias. La verdad es que México tiene estudios ahorita con CanSino, ya tiene algunas compras con Pfizer, tenemos 4 opciones de vacunas en México, y se han comprado cierta cantidad de millones de dosis de estas vacunas. Y por supuesto que se han tenido que trabajar en decidir cuáles son los grupos prioritarios, y esto se ha basado principalmente en mortalidad y en el impacto que tienen estos grupos, tanto la mortalidad de la enfermedad como el patrón socioeconómico alrededor de ellos, ¿no? Y entonces tenemos 7 grupos principales, en donde empezamos con trabajadores de la salud. El primer grupo, incluso ya tienen hasta fechas, cosa que a mí me emociona gratamente, incluso que tengamos hasta fechas. Yo la verdad es que espero desde el fondo de mi corazón que esas fechas sean reales y sean factibles, ¿no?
¿Y por qué lo digo? Porque tenemos retos, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que necesita congelación de menos 70 grados centígrados y es una infraestructura que no tenemos en todos lados. Como ustedes saben, México es un país altamente centralizado y los que vivimos en la Ciudad de México, pues claramente somos beneficiados principalmente porque tenemos una infraestructura mucho más innovadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, dependiendo de qué vacunas vayan llegando primero, pues vamos a lograr estas finalidades. Y tenemos la etapa 1 que se supone que empieza ya en diciembre, en donde está el personal de salud que está en la primera línea, ¿no? Que está en hospitales COVID, que está recibiendo pacientes altamente enfermos y que tienen estas saturaciones de hospitales, ¿no? Aquí es importante mencionar que en ningún momento se dijo sector salud público, ¿no? O sea, es importante mencionar que sector salud está incluyendo sector salud privado, porque hay muchos hospitales privados que también están en la lucha, en la trinchera de primer contacto, ¿no? Y esto es la primera etapa. La segunda etapa es personal de salud restante, y ya empezamos con los adultos mayores, que vamos a empezar a vacunar primero a las personas mayores de 80 años. Y esto lo que explica es que finalmente son las personas que tienen una expectativa de vida menor y entonces necesitan regresar a su vida normal lo más pronto posible para poder continuar con esta calidad de vida que después de los 80 años tienes, ¿no? Después son adultos entre 70 y 79 años, entre 60 y 69 años los siguientes. Después ya entran los de 50 a 59, 40 a 49 y después la población menor de 40 años. Esta población menor de 40 años, estamos hablando de mediados del próximo año y eso yo espero que se logre. ¿Por qué espero que se logre? Porque la producción de vacunas, todas estas vacunas que están siendo ya aceptadas por FDA y por algunas otras instancias de salud de cada uno de los países, son finitas y la necesita todo el mundo, ¿no? Y entonces, nada más para ponerlos en perspectiva, un lote de vacunas, por ejemplo, triple viral, ¿no? O sea, si me urge una vacuna triple viral en el mundo porque estoy en un brote de sarampión y yo le pido a los laboratorios que me hagan un lote de triple viral que no estaba en toda la... cuando la estaban planeando, no estaba en la planeación de ese laboratorio, se tarda 18 meses en hacer un lote, más 18 meses en que COFEPRIS te diga va, ¿no? Entonces realmente todos estos lotes que se van formando, pues lógicamente lo necesita todo el mundo y entonces estamos hablando de la etapa 5, que es el resto de la población, a mediados de 2021, terminando en marzo del 2022. Y aquí con la característica muy importante que mencionaba la doctora, que no hay en los grupos de investigación menores de 18 años ni mujeres embarazadas. Entonces eso significa que si yo no estoy involucrando en mi investigación a esos grupos de riesgo, esos grupos de pacientes, no pueden ser incluidos hasta que no tenga estudios de seguridad que me permita vacunar esa población. Entonces los niños y las embarazadas van a ser el último grupo que muy probablemente van a empezar estos estudios a la par, ¿no? Pero todavía no tenemos ninguna información en ellos. Muy bien, están aquí preguntando los comentarios y yo creo que algunos de ellos se van contestando por sí solos. Yo debo de suponer que esta estrategia de salud y las vacunas que se vayan a aplicar van a ir resolviendo pues el número de casos graves, quiero yo pensar, más no la desaparición de la enfermedad. O sea, yo considero que todavía el COVID va para largo plazo. ¿Y qué va a pasar con aquellos pacientes jóvenes? Es una pregunta personal. Menores de 18 años, menores de 15 años, que no están contemplados en la vacunación, pero que pueden infectarse y que pueden ser potencialmente contagiadores. ¿Qué es lo que va a pasar con los pacientes? Sí, claramente. Aquí voy a retomar este término que se llama R0, ¿no? Que es la posibilidad de contagiar un caso de infección, qué posibilidad de contagiar tiene al resto de la población vulnerable. Con estos R0s
analizamos y calculamos la cantidad de población que tiene que ser inmune para evitar la transmisión en una población. Tenemos un R0 media, ¿no? O sea, la media de R0 de COVID es de 4, ¿no? Hay algunos que dicen 2, hay algunos que dicen 5. Bueno, la media entre 3 y 4 estamos ese R0. Y eso significa, yo, caso positivo, en una población vulnerable voy a contagiar a 3 personas más. El R0 de sarampión y tosferina, por ejemplo, es de 18. Yo, caso de sarampión, voy a contagiar 18 personas susceptibles. Para que yo controle, para que yo elimine la posibilidad de contagio de sarampión en una población, necesito una cobertura vacunal del 95%. Esto quiere decir que el 95% de la población alrededor de ese caso positivo de sarampión tienen que ser inmunes a la enfermedad, es decir, tienen que estar vacunados. El 95%, ¿no? Con R0 de 4 necesitamos entre un 70 y 80% máximo, ¿no? Un 75% de preferencia. El 75% de la población tiene que ser inmune a la enfermedad para que tenga esta inmunidad de rebaño, ¿no? Y entonces, si yo no puedo vacunar a los menores de 18 años, y por supuesto no puedo vacunar a los niños, que son los principales transmisores de enfermedades respiratorias, pues esta es una enfermedad que no vamos a tener una cobertura vacunal arriba de nuestro umbral necesario para una vacunación de rebaño, y entonces esto significa que nos vamos a tardar más tiempo en tener esta eliminación de la enfermedad. Entonces, como bien dice el doctor Eduardo, pues no vamos a eliminar la enfermedad hasta que no completemos esas coberturas de vacunación, que mientras no podamos incluir a los niños, esto no va a ser factible. Y entonces, lógicamente, todavía nos falta un tiempo largo de continuar con la normalidad que ahorita estamos aprendiendo a conocer, ¿no? O sea, porque claramente que mientras los niños no se puedan vacunar, pues difícilmente van a poder regresar a estos espacios que conocíamos en ellos para la escuela, para el deporte, ¿no? Porque finalmente, aunque sabemos que por suerte no es una enfermedad de niños y la población de niños que se complica es la menos, ¿no? Mientras no podamos controlar los brotes infantiles, pues difícilmente vamos a controlar la enfermedad en una población. Espérame ahí tantito, Gloria, porque mira, están haciendo otras preguntas y el doctor Carlos Benítez quiere hacerte una pregunta de viva voz. Claro. Buenas tardes, saludos a todos, doctora. Excelente su participación. 3 preguntas, doctora. ¿Qué opina que solo el sector público en México controle la compra y la administración de las vacunas? Y la otra es, ¿se debe autorizar la compra de la vacuna para los estados y sector privado aquí en México? Y finalmente, tomando en cuenta la cantidad de mortalidad y morbilidad de este tipo de pandemia, ¿considera usted que los laboratorios deberían de patentar esta vacuna o dejarla que cualquier país pueda proporcionarla de forma gratuita, así como se hizo la vacuna de la polio? Esas son preguntas muy interesantes. Definitivamente, una de las situaciones que tenemos en México es que cuando tenemos productos similares, es decir, pongamos el ejemplo de neumococo para ser como muy gráficos, ¿no? Teníamos 2 vacunas de neumococo en el mercado y normalmente las compras son por licitación, y cuando se gana una licitación se queda únicamente la vacuna que ganó esa licitación. La licitación se gana por múltiples factores, ¿no? El problema es que todos los laboratorios que hacen vacunas o medicamentos pueden en algún momento de su historia de fabricación tener algún imprevisto. Y entonces no poder tener una producción lo suficientemente completa para abastecer todas las licitaciones que hayan ganado en el mundo. Y entonces tenemos desabasto, porque si yo gané la licitación de neumococo y de repente tengo una solicitud extra en alguna parte del mundo porque tienen algún brote por neumococo gravísimo, ¿no? No está
tengo que dirigir estas dosis de neumococo y entonces disminuyo la capacidad de distribución al resto de vacunas y entonces tengo desabasto en otros países donde yo había ganado la licitación. Y al yo, país, México, nada más haber pedido esa vacuna de neumococo, ¿no? Si yo le pido al laboratorio, dame vacunas de neumococo porque no tengo ahorita, porque lo que sea que haya pasado, si ese otro laboratorio no lo tenía en su plan anual o en su plan, ¿no? Pues por supuesto no es que puedan hacer vacunas de un día para otro y te paso un lote, ya platicamos cuánto se tardan los lotes en salir y entonces caemos en desabasto. Por eso, en mi particular punto de vista, los monopolios en productos no me parecen una gran idea, porque si alguien en alguna planta de algún laboratorio tiene algún problema, pues el otro laboratorio entra al quite, ¿no? Y entonces, por supuesto que los monopolios de productos han sido históricamente un problema que impacta en el abasto, ¿no? Otra de las situaciones importantes para el sector público y privado es que normalmente piden para el año que sigue, ¿no? O sea, yo necesito 1000 vacunas para el siguiente año. No, pero dime cuántas necesitas en 5 años. No te puedo decir cuántas necesito en 5 años, pero yo necesito 1000 para el siguiente año. Entonces, los laboratorios, si tienen que hacer estos planes a tan corto tiempo, pues también les limita su capacidad de producción para ese país. Hay que entender que no hacemos las vacunas en México, no tenemos plantas de producción en México, ¿no? Y la mayoría de países como el nuestro no tienen plantas de producción en México. Y entonces dependemos de la producción de otros países o de donde están las plantas de producción de los demás, de donde está la farmacéutica, ¿no? Y entonces, si yo no planeo a más tiempo, difícilmente voy a asegurar ese abasto en caso de que tenga alguna urgencia. La segunda pregunta, si esto tiene que ser centralizado o por estados. Híjole, eso es muy complicado porque cada estado en México, tenemos un chorro de Méxicos, ¿no? O sea, tenemos el México, por ejemplo, hablando de hepatitis A. Tenemos el México de hepatitis A de primer mundo, la Ciudad de México tenemos una epidemiología de hepatitis A de Suiza, ¿no? O sea, tenemos los casos, como podría describirlos Suiza, tenemos muy pocos, pero tenemos Chiapas y Oaxaca, que son todavía países en donde la incidencia de hepatitis A es altísima, ¿no? Y tenemos países, y tenemos estados intermedios como Morelos, como Colima, como algunos Durango, ¿no? Que tienen una endemicidad intermedia, y entonces si yo, Ciudad de México, quiero viajar a Cuernavaca y me paro en Tres Marías, tengo este riesgo de infectarme de hepatitis A porque estoy cambiando de endemicidad, ¿no? Y entonces, por supuesto, tengo diferentes necesidades de vacunación dependiendo del estado en el que me encuentre. Y entonces cada uno de los estados, dependiendo sus endemicidades, tendrían que tener esta capacidad de decidir, yo necesito la vacuna de hepatitis A, yo necesito la vacuna de dengue, Tijuana necesita la vacuna de meningococo, ¿no? Y entonces tienen que tener estas necesidades particulares porque las infecciones no se presentan exactamente igual en todo el país, ¿no? Y claro que deberían de tener esta capacidad individual de realizarlo, pero para que esto sea factible necesitamos una vigilancia epidemiológica certera y real, ¿no? Aquí tenemos muchas oportunidades para tener una vigilancia epidemiológica adecuada, ¿no? Muchas áreas de oportunidad en muchos sentidos. Y la patente, híjole, como empecé diciendo, creo que era tras bambalinas, ¿no? Hacer un producto como una vacuna significa una inversión muy grande. Y para que cualquier laboratorio pueda seguir haciendo ciencia, necesita este retorno de inversión. Si yo no tengo un retorno de inversión, difícilmente puedo seguir haciendo ciencia. Y entonces, eventualmente, voy a perder la patente, pero hasta que el retorno de inversión me haya permitido seguir haciendo ciencia, ¿no? Entonces, aquí hay algunos países que tienen que se han puesto de acuerdo con los estados para mostrarles la tecnología, pero significa que o sea, si yo le presto mi tecnología al gobierno, significa que va a tener que utilizar mi vacuna el resto del tiempo que estoy usando mi tecnología y entonces no puedo usar otra vacuna, ¿no? Entonces, pues depende de cada uno de los países, ¿no? Muy bien, Gloria. No te vayas, por favor, porque el doctor Ulises Reyes Gómez quiere hacer un comentario o pregunta. Adelante, Ulises.
Ulises. Adelante, Ulises. No tienes volumen, es que tienes apagado tu audio. A ver, inténtale ahora. Ahí estás. No te oyes, tienes que subirle a tu audio. Si quieres resuelve ahorita. Hay otro comentario de Leo. Dice, hola, Guanajuato, muchas felicidades. Una pregunta, ¿se pueden encontrar indicaciones de la vacuna? ¿Esa la estás leyendo tú, Gloria? Sí, sí la leo. Contraindicaciones de la vacuna, si alguien tiene tratamiento u algún otro tipo de vacuna, podría ser contraproducente a vacunarse contra COVID. Son cosas que tenemos que analizar y entender, ¿no? En este momento, la única contraindicación de todas y cada una de las vacunas es ser alérgico al componente de ser alérgico a alguno de sus componentes. ¿Y cómo sabemos si somos alérgicos a algunos de los componentes de la vacuna? Hasta que lo recibimos, ¿no? Todas las vacunas contra COVID en este momento son o de virus muertos o de partículas virales o de tecnología recombinante o de vectores, ¿no? Que no confieren el riesgo de infección, ¿no? Y esta es una pregunta muy frecuente con este tipo de vacunas. Todas las vacunas que son inactivadas o que no tienen la capacidad de infectar tienen contraindicaciones muy particulares en cada paciente. Y entonces yo en esta diría, ¿no?, que no tiene contraindicación en un paciente enfermo crónico, ¿no? Por ejemplo, Pfizer dijo, bueno, en Reino Unido dijeron que tenían que tener ciertas precauciones en los pacientes que tengan una historial de alergia importante, porque tuvieron 2 casos de alergia grave en 2 personas mayores de 55 años, ¿no? Entonces sí, o sea, todas las vacunas tienen este potencial de generar un efecto alérgico, todas y cada una de ellas, y no lo vamos a saber hasta que no nos las aplican, ¿no? Entonces, pero en este momento no son contraindicaciones de aplicación. Y quería comentar una de las cosas que dice aquí de la vacuna H1N1 que tardó 7 meses, también del doctor Ulises Gómez, que dice que la vacuna de influenza H1N1 tardó 7 meses. ¿Cuál es la diferencia de esa pandemia a esta? La vacuna de influenza aparece en los años 50. Tenemos una historia de vacuna de influenza muy larga, ¿no? Y ha cambiado a lo largo del tiempo, de virus vivos hasta este momento que son subunidades. ¿Por qué fue tan rápida? Pues porque las vacunas de influenza las hacemos en 6 meses, ¿no? O sea, todos los años tenemos un nuevo lote de vacuna de influenza y depende de las influencias que hayan estado circulando en el anterior. Entonces, por supuesto que se rompió récord, porque además necesitamos vacunas para todo el mundo y entonces se necesitaron adyuvantes fantásticos y la dosis que se necesitaba era poquitita porque los adyuvantes ayudaron muchísimo. Pero lo único que teníamos que hacer es cambiar la cepa de vacuna de una tecnología que ya conocíamos, ¿no? En este momento es un virus completamente nuevo del que no había vacunas y es la primera vez en la historia que tenemos vacunas de RNA y de DNA. Hay por ahí otra pregunta de Ulises Reyes que me pide que la lea. Dice, la inmunización de grupos de alto riesgo tienen más posibilidades de originar inmunidad de rebaño al resto de la población. No es o sea, la inmunidad de rebaño no se adquiere vacunando a ciertos grupos. La inmunidad de rebaño tiene que ver con el porcentaje de población vacunada, ¿no? Sean o no de alto riesgo, ¿no? Si yo tengo en este momento tengo un 100% de población susceptible a enfermarse de SARS-CoV, de la COVID, ¿no? Porque no lo conocíamos antes. Y para yo poder tener inmunidad de rebaño necesito al 80% de mi población inmune a la enfermedad, sea esta población la característica que tenga. Sí, por ahí están preguntando, Gloria, de las indicaciones con las embarazadas o el riesgo de la vacunación en embarazadas. Sí, aquí, como mencionaba al principio de la plática, cuando nosotros estamos produciendo nuevas vacunas, casi siempre los grupos que excluimos son personas enfermas, personas embarazadas y niños, ¿no?
Y en este momento, aunque hay varias de las producciones de vacunas actuales, que son muchas, son N cantidad de vacunas las que se están haciendo en el mercado, ahorita les digo exactamente el número que va en este momento, ninguna de ellas tiene en sus grupos incluidas embarazadas ni niños menores de 18 años. Y entonces eso quiere decir que cuando salgan al mercado y cuando ya tengan autorización, ya sea por FDA, COFEPRIS o EMA, dependiendo en el país en el que se encuentren, no se van a poder aplicar ni en menores de 18 años ni en embarazadas hasta que tengamos estudios en estos grupos. Aquí hay otra pregunta. Dice si está contraindicado algún tratamiento que lleve algún paciente crónico para las vacunas. No, la respuesta corta es no, ¿no? Una de las contraindicaciones que de repente tenemos estas oportunidades perdidas de las vacunas que ya conocemos es que están tomando antibiótico, o que están tomando esteroide, o que tienen nebulizaciones con esteroide, o que tienen algún tipo de monoclonal, ¿no? La respuesta es no está contraindicado y con más razón deben de aplicarse porque son grupos de riesgo que se pueden contagiar y agravar más fácilmente. Claramente, si estoy tomando esteroides, si tengo alguna enfermedad reumatológica, si tengo algún tipo de inmunocompromiso, la vacuna no va a ser tan efectiva como sería si soy sano, pero la respuesta es no está contraindicada y son los grupos que tienen que vacunarse más tempranamente. Ahí hay otra pregunta de la doctora Vega, si la puedes contestar, por favor, Gloria. Claro, doctora Vega, déjeme poner mi slide para que no se me vaya ninguna, pero en este momento tenemos en el loop de vacunas en fase, o sea, ya con aprobación por alguna de las instancias, ya sea mundiales o de su país, tenemos aprobadas a CanSino, tenemos a Gamaleya, tenemos a Sinovac, tenemos a Sinopharm, tenemos a Vector, ahorita les voy a decir los países de donde son, a Vector y tenemos a Pfizer. CanSino es China, Gamaleya es rusa, Sinovac es China, Sinopharm es de Emiratos Árabes, Vector es rusa y Pfizer es gringa. De las que tenemos en México, de estas que les acabo de decir, son CanSino, que tenemos estudios de fase 3 de CanSino en México, y las que ayer aprobó la FDA y por lo tanto COFEPRIS es, bueno, y también a la par COFEPRIS, ¿no? Es Pfizer, AstraZeneca y Oxford también son de las que vamos a tener en México, y también de los estudios que empiezan a mediados de 2021 es la de Janssen, que es Johnson & Johnson. Muy bien, siguen las preguntas, Gloria, te estamos exprimiendo, pero a ver, dice ahí, en teoría, en el embarazo solo están contraindicadas las vacunas de virus vivos atenuados. Si el beneficio supera el riesgo, ¿podría aplicarse en embarazadas si la paciente lo solicita? Bien. Yo, Gloria Huerta, infectóloga pediatra en teoría, doctora Fishman, te diría, aplícasela. Yo, Gloria Huerta, trabajadora de una industria farmacéutica, si la IPP no lo permite, depende mucho de los riesgos realmente, ¿no? O sea, ahí claramente lo tiene que sopesar el médico que la está aplicando, ¿no? Por supuesto, pero sí, tienes toda la razón, o sea, las únicas vacunas completamente contraindicadas son las de virus vivos, ¿no? Y nada más porque tienen un riesgo teórico de enfermedad, ni siquiera se ha visto que generen realmente una enfermedad grave en el producto, ni en la organogénesis, ni en el desarrollo, ¿no? Pero mientras no esté en la indicación para prescribir, sí puede ser un tema legal para la persona que lo aplica. El doctor Jorge Chuk levanta la mano para preguntar. Adelante, Jorge. Sí, buenas tardes y pues muy excelente plática, doctora Gloria. Yo quisiera preguntar si las empresas u organismos que trabajan en la elaboración de vacunas de los diferentes países realmente compiten o colaboran en la elaboración de la vacuna. Esa es una gran pregunta y la gran respuesta del COVID es que estamos
trabajando juntos, ¿no? No sé, doctor, si me deje compartir pantalla. Claro, claro que para sí. que les enseñe cómo están en este momento compartiendo ciencia la industria farmacéutica, ¿no? Es algo que a mí me emociona porque esta pregunta antes de COVID es una carrera de vacunas. O sea, la carrera de vacunación empieza con polio, como bien lo estábamos platicando al principio. Hay una carrera impresionante en la pandemia de rubiola en 1964, en donde claramente todavía ni siquiera existían las industrias farmacéuticas y todavía no había comités de ética, si se trataba de a ver quién la sacaba primero. Y hay un libro que se llama la carrera de vacunación, en donde te hablan de toda esta política y de todas estas desacuerdos de las industrias. Pero si podemos ver ahorita este slide, ya me están viendo, ¿verdad? Sí. Si podemos ver esta slide, la voy a compartir grande. Aquí podemos ver exactamente desde la fase preclínica, ningún nombre viene solo. Si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, Merck está en asociación con las universidades. Si ven la pastilla de GSK, lo que está haciendo GSK es esta innovación en adyuvantes, que es el adyuvante de H1N1, que permite que la cantidad de antígeno se minimice, ¿no? O sea, claramente que la cantidad de antígeno sea mucho menor, porque el adyuvante es tan potente que con poquito antígeno puede generar una respuesta inmune muy robusta, ¿no? Pero vean que ninguna, bueno, que hay alguna rusa que a lo mejor va sola, pero ninguna de en ninguna fase vemos a un laboratorio o a una universidad trabajando juntos. Y por ejemplo, Sanofi GSK, ¿no? Aquí estamos con Sanofi trabajando en conjunto, ya empezamos algunos estudios fase 3, empiezan en enero, incluso en México va a haber estudios de Sanofi GSK, y vean cómo ha habido una asociación entre grandes farmacéuticas y universidades trabajando juntos para salir. Y les quiero enseñar la carrera de las vacunas contra COVID. Ahorita va a empezar en unos segundos cómo empezamos en la carrera de vacunas contra COVID en las fases, ¿no? Vean cómo las etapas preclínicas, abajo están los meses, cómo han ido avanzando estas tecnologías, ¿no? Y entonces es realmente emocionante ver cómo estamos trabajando en conjunto, cómo vamos realmente avanzando en la ciencia, cómo estamos rompiendo paradigmas, porque esto que están viendo en esta diapositiva, lo veíamos por años, ¿no? O sea, estas son las fases tradicionales, ¿no? Empiezo la investigación en 2020 y la distribución la tengo en 2033, y eso era lo más rápido que lo hacíamos, ¿no? Y lo que vemos ahorita es que en 18 meses vamos a tener una vacuna disponible, ¿no? Entonces, esto no se podría hacer si lo hiciéramos solos por industria. Eso no sería factible si no estuviéramos compartiendo tecnologías y si no estuviéramos trabajando en conjunto el mundo de la ciencia, y no solamente las farmacéuticas, ¿no? O sea, las farmacéuticas necesitamos a las universidades y a los científicos para poder lograr que las vacunas lleguen a donde tienen que llegar. No sé si hay alguna otra, déjenme ver si hay alguna otra duda. ¿Sí me siguen escuchando? Porque yo ya no los escucho a usted. ¿Se escucha bien, doctora? Sí, se escucha. Despierta, Lalo. Tenía apagado mi audio, pero no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Dice, pregunta la doctora Rachel, el precio de la vacuna. Creo que mencionaste por ahí algo de los precios. Sí, lo que se ha visto en las redes, la verdad es que no es algo que yo sepa de ciencia cierta, ¿no? O sea, lo que dicen las redes de la vacuna CanSino
que es la primera que vamos a tener aplicándose en diciembre, que se supone que va a ser gratis en México, no tendrían por qué cobrarla, ¿no? O sea, no sé si nos las van a dar en distribución privada, no lo sabemos, ¿no? Creemos que no, porque si es por fases, pues no va a haber el medio privado. Hasta donde sé en este momento son $60 el esquema, y es un esquema de 2 dosis con un intervalo mínimo de 21 días. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final de esta hora y yo quiero agradecer a la doctora y académica Gloria Huerta esta participación. Prácticamente hiciste tuya la plática como experta que eres. Te quiero agradecer de manera personal y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos a todos ustedes su asistencia y espero que haya sido de su interés, de su agrado y de su información. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. Gracias.